Hola, hoy hablaremos del acoso laboral. Os estaréis preguntando por qué he decidido hacer un vídeo de acoso. Y en cierta manera seguramente muchas de las personas que estáis viendo este vídeo y no habéis cerrado es porque sois personas que creéis que sois víctimas de acoso laboral y necesitáis conocer herramientas o recursos que tenéis a vuestro alcance. Es importante decir que yo me voy a basar en el tema del acoso laboral aquí en España. En otros países, como puede ser Francia o Sudamérica, el tema del acoso se lleva de una manera diferente en cuanto a legislación y derechos que tiene el trabajador. Y bueno, yo me tengo que centrar en España, que es lo que realmente conozco. Primero tenemos que hablar sobre qué es acoso y qué no es acoso. Muchas veces vienen personas aquejadas de que sufren acoso laboral, que se han dado cuenta, que siguen en un momento de mucha presión laboral, que se le exigen llegar a unas metas, que no llegan, que se le presionan más. Es importante decir que un proceso de acoso no es el hecho de una presión laboral, ni llegar a unos objetivos concretos, y que además se siga presionando a la persona para que siga llegando a esos objetivos, sino que el proceso de acoso laboral es un proceso de hostigamiento prolongado en el tiempo y que tiene un fin, que es hacer daño. En el acoso hay tres elementos fundamentales. Está el acosador, que generalmente es una persona que suele estar en un estatus superior, aunque ahora también es muy común procesos de hostigamiento dentro de los propios compañeros en el mismo rango. Luego está la víctima, que es la parte sufridora del acoso, y luego están los testigos mudos. Dentro de todo hostigamiento están los compañeros, que son testigos de este proceso que está viviendo la víctima. En petit comité reconocen que es un proceso que está haciendo daño a la propia víctima, pero a la hora de la verdad, a la hora de dar la cara, en el sentido de que cuando la víctima se ve suficientemente con fuerza, hablo con fuerza porque normalmente en un proceso de hostigamiento la persona acaba muy decaída y muy desgastada. Cuando esa persona saca fuerzas, las pocas que tiene, para luchar contra el sistema, luchar contra el jefe que lo está hostigando o luchar contra un compañero que lo está hostigando, los testigos se vuelven mudos. Esos compañeros que estaban al lado se vuelven mudos. Y en cierta manera no podemos culpabilizarlos, eso es muy importante, porque los testigos se crean una coraza a sí mismo de una manera para protegerse realmente. Ven el sufrimiento de otra persona, lo reconocen, en ocasiones lo apoyan detrás, pero no quieren reconocer lo que está ocurriendo delante de la gente. Por miedo, es simplemente por miedo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la víctima, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento que tiene que, en cierta manera, entender la postura de los testigos mudos. Hay que entenderlo porque la persona que lo está visualizando, que está siendo testigo de un proceso doloroso y complicado, intenta protegerse porque no quiere vivirlo, ¿vale? Eso no significa que sea mejor o peor persona, simplemente es un sistema de defensa que está generando ese proceso. En España las leyes protegen poco a la víctima. Normalmente el sistema ha hecho que la propia institución, la propia organización esté blindada. El tema de acoso se puede dar tanto en pequeñas empresas como en grandes multinacionales. Sí que es verdad que en grandes empresas lo que es el proceso a la hora de demostrarlo con leyes es muy complicado. Suelen tener un equipo de abogados muy efectivos. Muchas veces, a veces se les puede llegar a considerar inhumanos porque van a hundir a la víctima, y generalmente la víctima queda en una situación de incertidumbre, ¿no? En pequeñas empresas también se da, sobre todo en empresas que puede haber cierta competencia entre trabajadores. Eso no significa que sea más fácil demostrar el acoso. Para poder demostrar el acoso no sirven vídeos y mails ni grabaciones, porque aquí en España ese tipo de grabaciones o vídeos muchas veces no son aceptados ante el juez.
Sí que es verdad que es importante conocer, y me lo dijo un buen amigo abogado, que si el proceso del acoso, mejor dicho, si el acoso y las conductas que se están llevando a cabo contra la víctima son peores, o sea, son violables a la hora de que están violando nuestros propios derechos, sí que se puede demostrar a través de un vídeo o de una grabación, ¿vale? Porque el delito que se está haciendo es superior al propio delito de grabar a una persona. En ese sentido, cuando en consulta me vienen muchas personas sobre acoso, ¿vale? No es algo inusual, todo hay que decir que es un proceso normalizado. Desgraciadamente, muchas personas viven en un proceso de hostigamiento prolongado en el tiempo y está normalizado. Me preguntan qué pueden hacer. No podemos cambiar al hostigador. No podemos cambiar al hostigador porque a la hora de trabajar con el hostigador es muy complicado, ¿vale? Para que se pueda trabajar con él, la sentencia, si se llega a denunciar, es que esa persona, desde mi punto de vista, debería de pasar por un proceso psicoterapéutico, ¿vale? Desgraciadamente eso no se contempla. Y si algún juez lo ha llegado a contemplar, soy desconocedora por completo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar con la víctima. ¿Trabajar de qué manera? Ser capaz de crear propias herramientas que le ayuden a protegerse de ese hostigamiento. O la solución que normalmente yo recomiendo es irse de esa empresa. Ahora me diréis que claro, que estando la situación como está, estando todavía en la crisis, por mucho que nuestro gobierno nos diga que hemos salido de la crisis, llegar a tener que dejar un trabajo, sí que es verdad que es complicado. Es complicado en el sentido porque te tienes que arriesgar a irte a otra empresa, si es que hay trabajo, y dejar quizá una estabilidad económica o perderla por evitar un acoso prolongado. Desgraciadamente los efectos sintomatológicos que genera un acoso son muy peligrosos. Hay casos, muchos, muy habituales, al igual que ocurre con el bullying, que es que la persona llega a suicidarse. Por ese motivo, cuando la persona que tengo delante en consulta tiene la posibilidad de marcharse de la empresa, es la opción que siempre barajamos. Luchar contra un sistema, luchar contra un hostigador que no va a pasar por una psicoterapia o por un grupo de compañeros que están haciendo hostigamiento, es muy complicado. Decirle a una persona que tiene que canalizar esa relación anormal y desadaptativa de una manera más adecuada para sí misma, no es que sea difícil, es prácticamente imposible. Entonces, trabajar las emociones, trabajar la canalización de estas emociones para que la persona sea capaz de conllevarlo, es de cierta manera perder el tiempo. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es o bien dejamos la empresa o bien, por otro lado, hacemos que esa persona que probablemente se encuentra en un estado de profunda depresión, además de síntomas de ansiedad, es intentar que salga de ese agujero depresivo para que sea capaz de, en un momento dado, dejar la empresa. Cuando una persona está sumida en depresión y cuando la cosa se excede más allá de lo normal, estalla. Y es cuando vienen las bajas laborales y viene la ansiedad. Lo propio sería evitar eso, pero desgraciadamente cuando llega una persona a consulta es que ha vivido eso. Y suelen ser personas que muchas veces están ya de baja, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer es ayudarle a sacar recursos que ya tiene la persona, pero que en ese momento están ocultos por el propio estado que le está generando el acoso, y también de enseñarle de nuevas para que la persona tenga la suficientemente confianza para poder irse a otro lugar. En principio eso sería lo que solemos trabajar en Badalona Psicolax. Sí que es verdad que cuando la persona sale del proceso de acoso, cuando sale de la empresa, quiero decir,
intentamos trabajar con ella su propia autoestima, porque ha quedado minvada, ha quedado una autoestima muerta. La persona se siente incapaz muchas veces de hacer frente a otros sucesos, a otros sucesos importantes de la vida misma. Se siente muy insegura, se siente muy culpable de lo que ha vivido. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar todos esos puntos para que la persona vuelva a ser una persona confiada, una persona que sea capaz de reconocer qué vale, por qué lo vale, y que desgraciadamente muchas veces los procesos de acoso es porque son personas que valen y que se intentan eliminarla sea de la manera que sea. Y hacer de esa persona un ser humano que viva de acuerdo a obtener un bienestar emocional óptimo y a tener una vida exitosa. En Badalona Psicolax ofrecemos ese tipo de terapias. Sí que es verdad que cuando la persona viene, pues tal y como he dicho, suelen estar ya pues, de baja. Algunos están en el paro porque los han echado. Y nosotros lo que hacemos es siempre intentamos amoldarnos a la economía de cada persona. Es obvio de que una persona que ha sido despedida por un proceso de hostigamiento prolongado, porque encima caen en una depresión, no son personas que llegan a los niveles de exigencia de la empresa, ¿no? Entonces empiezan allá a argumentar que hay pérdidas y lo acaban mandando a su casa. Cuando esa persona se encuentra en el paro, está depresiva, tiene bajos recursos económicos, no es viable no darle terapia. No es viable en el sentido de que no podemos coger y mirar hacia otro lado. El acoso laboral en España es un proceso muy complicado y los psicólogos deberíamos de tener la obligación de dar servicio a un coste que sea accesible para la persona. No puede ser que haya una persona que se tire muchos años con miedo, llegando a una fobia laboral, ¿vale? Que fobia laboral yo lo incluiría en esta cantidad de manuales psicopatológicos, ¿vale? Porque se da, porque un acosado puede llegar a tener miedo y fobia a entornos laborales. Y lo que no se puede dejar es que esa persona viva eso, que esté en su casa encerrada con miedo y que encima su entorno no lo entienda, porque eso es otra variable que hay que tener en cuenta. Muchas veces el entorno, ya sea la familia, amigos, no lo entienden. No entienden de que estando las cosas como están, despidos, crisis, gente que está perdiendo sus casas, ¿cómo puede ser que tú tengas el derecho a decir y hablar que estás sufriendo acoso? Es algo que no está aceptado realmente, no es habitual. Y encima la persona que sufre eso, debido a esa etiqueta que ha generado la propia sociedad, se oculta, se esconde y se hunde. En Badalona Psicolax, tal y como he dicho, ofrecemos terapia, tanto terapia online como terapia presencial. Damos asesoramiento y en el caso de que una persona pueda llegar a necesitar un asesoramiento a nivel jurídico, también podemos ofrecerlo. Y cualquier cosa nos puedes escribir a badalona.psicolax@gmail.com o entrar en nuestra página web y poder visualizar qué es lo que trabajamos, ¿vale? Venga, que vaya muy bien.